Humillaban públicamente a la gente, creyendo que podían salirse con la suya. No sabían que Chuck Norris estaba cerca. Esa noche terminaría de una forma muy distinta a la que esperaban. Mira hasta el final, suscríbete y escribe en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Chuck Norris salió del edificio cuando el día ya había empezado a rendirse ante la tarde. La puerta se cerró detrás de él con un sonido opaco, indiferente, como si aquel golpe seco fuese la confirmación definitiva de que todo lo que tenía que hacerse allí ya había sido hecho. Documentos firmados, responsabilidades asignadas, conclusiones aceptadas. En los registros, el caso estaba cerrado. En la realidad, algo seguía abierto, suspendido en un punto que no figuraba en ningún informe. Se detuvo unos segundos en los escalones, sin una razón clara para hacerlo. El aire exterior era más frío de lo que esperaba, o quizá era su cuerpo el que empezaba a sentir el peso acumulado del día. Frente a él, la ciudad continuaba con su ritmo habitual, ajena a la resolución que acababa de producirse dentro de aquellas paredes. Coches que pasaban sin disminuir la velocidad, voces lejanas que se mezclaban con el ruido del tráfico, una risa demasiado alta que estalló en algún punto de la acera opuesta. Todo seguía igual, y esa normalidad era precisamente lo que le resultaba más difícil de aceptar. No necesitaba repasar los detalles del caso. Había aprendido hacía tiempo que insistir en los hechos no siempre aportaba claridad, y que algunas decisiones, una vez tomadas, solo dejaban una estela que debía asumirse. Aún así, fragmentos sueltos se le imponían sin pedir permiso. Miradas esquivas, silencios incómodos. Palabras medidas con una precisión que no buscaba la verdad, sino el cierre. No había habido un error flagrante ni una injusticia escandalosa que exigiera una reacción inmediata. Todo había sido correcto, pulcro, incluso ejemplar desde el punto de vista formal. Y sin embargo, esa misma corrección era lo que lo dejaba vacío. Sintió la tensión en los hombros, el cansancio acumulado en la base del cuello, una rigidez que no provenía del esfuerzo físico, sino de la contención. Durante horas había mantenido la compostura, había escuchado sin interrumpir, hablado solo cuando correspondía y aceptado conclusiones que, aunque razonables, no lograban disipar una sensación persistente de insuficiencia. La calma que se le exigía había sido interpretada como conformidad, y esa confusión le resultaba especialmente pesada. Su coche estaba aparcado a poca distancia. Podía verlo entre dos farolas, inmóvil, esperando como siempre. La opción lógica habría sido caminar hasta él, encender el motor y dejar que el trayecto de vuelta hiciera el trabajo que su mente se resistía a completar. Sin embargo, la idea de sentarse solo en el interior del vehículo, rodeado de silencio y pensamientos sin distracción posible, le resultó casi insoportable. Aquello habría significado un cierre demasiado rápido, una aceptación inmediata de un día que aún no estaba dispuesto a dar por terminado. Sin pensarlo de manera consciente, se dio la vuelta y comenzó a caminar en dirección contraria. Al principio, sus pasos fueron automáticos, guiados más por la costumbre que por una decisión clara. Avanzó por la acera principal, dejando atrás el edificio y su carga invisible. Las luces de los comercios comenzaban a encenderse, ofreciendo una calidez artificial que contrastaba con el enfriamiento progresivo del aire. La ciudad estaba en transición, desprendiéndose poco a poco de la urgencia del día y adoptando la máscara de la noche. Caminar siempre le había ayudado a ordenar ideas, aunque en ese momento no estaba seguro de querer hacerlo. Aún así, su mente no se detenía. No pensaba en un punto concreto, sino en una sensación general de desconexión, como si observara el mundo a través de un cristal grueso. Las personas que pasaban a su lado iban inmersas en sus propias conversaciones, en gestos cotidianos que no tenían relación alguna con lo que él llevaba dentro. Nadie reparaba en su presencia, y esa invisibilidad, lejos de tranquilizarlo, acentuaba el vacío. Alargó el paso, dejando que el movimiento aflojara ligeramente la rigidez de su cuerpo. La respiración se volvió más regular, acompasada con el ritmo de la marcha. Cada metro que avanzaba lo alejaba del edificio y de las salas cerradas donde se había decidido tanto con tan poco ruido. Sin embargo, la sensación no se disipaba. Había comprendido hacía tiempo que uno podía abandonar lugares,
pero no siempre lo que esos lugares dejaban en su interior. A medida que se internaba en la ciudad, el entorno comenzó a cambiar de manera casi imperceptible. Las fachadas limpias dieron paso a edificios más antiguos, con la pintura descascarada y ventanas protegidas por rejas. Las aceras se estrecharon y las farolas aparecían cada vez más separadas, creando zonas de sombra que se alargaban sobre el pavimento. Chuck registró esos cambios de forma automática, con la atención de alguien acostumbrado a leer los espacios sin necesidad de detenerse. No sentía miedo, pero tampoco bajaba la guardia. Tomó un desvío más largo sin detenerse a justificarlo. Evitó las calles que lo habrían llevado a casa con mayor rapidez, como si prolongar el trayecto pudiera retrasar la necesidad de enfrentarse a lo que le esperaba al final. Volver significaba quedarse quieto, y quedarse quieto implicaba pensar. Caminar, en cambio, le ofrecía una sensación de avance que no exigía respuestas inmediatas. El sonido de la ciudad se superponía en capas. En la distancia, un tren recorría las vías elevadas con un estruendo grave y continuo. Más lejos aún, una sirena se activó brevemente antes de apagarse, dejando tras de sí un eco inquietante. Cerca, unos pasos resonaron detrás de él durante unos segundos, para luego desaparecer cuando alguien giró en otra dirección. Chuck registraba cada estímulo sin reaccionar, dejándolos pasar como parte de un flujo constante. Cruzó una intersección cuando el semáforo ya había cambiado. Los coches esperaban con una impaciencia contenida, y uno de los conductores tocó el claxon más por reflejo que por auténtico enfado. Chuck no se giró. Continuó avanzando, con la mirada al frente y la postura relajada, aunque equilibrada. Sus pensamientos regresaron, inevitablemente, al final silencioso del día. No era tanto una sensación de derrota como de falta de sentido. Había hecho lo que se esperaba de él. Había seguido las normas y respetado los procedimientos. Aún así, el resultado le parecía incompleto, como un remedio aplicado a medias. Esa percepción lo hacía sentirse parte de un mecanismo que funcionaba sin preguntarse a quién beneficiaba realmente. Y esa complicidad involuntaria le resultaba más difícil de aceptar que una injusticia abierta. Había pasado buena parte de su vida creyendo en las líneas claras, entre lo correcto y lo incorrecto, entre intervenir y mantenerse al margen, entre actuar y dejar que otros lo hicieran. Con el tiempo esas líneas se habían difuminado y aquella tarde se sentían especialmente débiles. Se preguntó cuántas concesiones podía hacer una persona antes de empezar a perder algo esencial de sí misma. Y la pregunta quedó suspendida, sin respuesta inmediata. El aire se enfrió un poco más cuando el sol terminó de desaparecer. Ajustó la chaqueta casi por instinto, aunque el frío apenas le afectaba. Su cuerpo estaba acostumbrado a condiciones más duras. Era el cansancio mental lo que pesaba. Esa fatiga que convertía incluso las decisiones más simples en una carga. Pasó frente a una pequeña tienda de conveniencia con luces parpadeantes. Dentro, un dependiente solitario se apoyaba en el mostrador mientras miraba su teléfono. Afuera, un hombre discutía por teléfono, su voz cargada de tensión y frustración. Chuck siguió caminando sin disminuir el paso. Eran escenas ajenas, fragmentos de otras vidas que se cruzaban con la suya solo durante unos segundos antes de disolverse. Un par de manzanas más adelante, la calle se volvió más silenciosa. Apenas pasaban coches y los edificios parecían cerrarse sobre la acera. Había basura acumulada junto a los bordillos, empujada allí por el viento y el descuido. El olor a aceite viejo y cemento húmedo flotaba en el aire. Chuck conocía esa zona más por su reputación que por experiencia directa. No era un lugar al que la gente acudiera por elección. Percibió el cambio de atmósfera con claridad. La tensión no se manifestaba de forma evidente, pero estaba presente, latente, como una corriente subterránea. Redujo ligeramente la velocidad, no por temor, sino por hábito. Observó el entorno con discreción, identificando entradas, callejones y patrones de luz y sombra. A pesar de la transformación del paisaje urbano, su mente seguía anclada en el interior. Pensaba en las personas implicadas en el caso de la mañana, en lo fácilmente que una vida podía desviarse por decisiones tomadas en despachos silenciosos. Pensaba también en su propio papel dentro de ese engranaje, en los límites que había aceptado sin protestar. La sensación de vacío no era dramática ni explosiva,
Era constante, persistente, como una presión que nunca terminaba de desaparecer. Se dijo que estaba cansado, y no era una mentira. Pero la fatiga no explicaba del todo esa sensación de desajuste, la impresión de que algo esencial no encajaba. Había cumplido con todo lo que se esperaba de él, y aún así la satisfacción se le escapaba. Esa contradicción le resultaba más pesada que cualquier conflicto abierto. Mientras avanzaba, el ruido de unas risas rompió la quietud. No eran risas ligeras ni casuales, sino sonidos ásperos, cargados de una intención que hizo que su atención se desplazara de inmediato hacia el presente. Se detuvo apenas un instante bajo la luz irregular de una farola, sin cambiar la expresión. La parte racional de su mente le sugirió continuar, dejar que la situación siguiera su curso. No tenía ninguna obligación allí. Estaba agotado, y la ciudad estaba llena de escenas que uno no podía resolver todas. Sin embargo, otra parte, más silenciosa pero insistente, se negó a permitirle seguir sin al menos entender qué estaba ocurriendo. Retomó la marcha, esta vez con un ritmo más lento. A cada paso, las voces se volvían más claras, más definidas. Percibió un tono de presión, de dominio ejercido sin esfuerzo. Sus hombros se tensaron apenas, no como preparación para una confrontación, sino como señal de atención plena. Al doblar la esquina, vio la escena desplegarse ante él, y comprendió que la noche aún no había terminado de escribir su historia. El sonido de las risas seguía flotando en el aire, cuando Chuck dio unos pasos más y se internó en la calle lateral. No aceleró ni se detuvo del todo. Simplemente avanzó, permitiendo que la escena se revelara con la misma lentitud con la que el barrio parecía mostrarse a quienes no lo conocían. La luz de las farolas era irregular, demasiado espaciada, y dejaba amplias zonas sumidas en una penumbra densa que no ocultaba nada por completo, pero tampoco ofrecía claridad. Era una oscuridad a medias, suficiente para que la incertidumbre se instalara sin anunciarse. Los edificios a ambos lados de la calle tenían un aspecto cansado. Fachadas antiguas, algunas cubiertas de grafitis desvaídos, otras marcadas por grietas que el tiempo había ido ensanchando con paciencia. Ventanas protegidas por rejas, puertas metálicas cerradas, escaparates vacíos que reflejaban la luz de forma opaca. El barrio parecía contener la respiración, como si supiera que algo estaba a punto de suceder y prefiriera no intervenir. Chuck percibió el cambio de entorno con la precisión de alguien que había aprendido a leer los espacios mucho antes de necesitar hacerlo conscientemente. No era la primera vez que caminaba por zonas así, pero tampoco era un lugar al que se accediera sin consecuencias. Ajustó de nuevo el ritmo de sus pasos, manteniéndolos firmes pero tranquilos, evitando cualquier gesto que pudiera interpretarse como prisa o duda. Sabía que en calles como aquella, la forma de moverse decía tanto como la intención. Mientras avanzaba, su atención se dividía en capas. Por un lado, seguía registrando sus propios pensamientos, todavía marcados por la sensación de vacío que arrastraba desde la tarde. Por otro, analizaba el entorno con una claridad casi automática. Observaba los portales, los callejones estrechos que se abrían entre edificios, los contenedores mal colocados junto a la acera, los puntos donde la luz desaparecía por completo. Cada detalle se almacenaba sin esfuerzo, no como un plan, sino como un mapa mental que se iba completando paso a paso. Sabía que había elegido un camino más largo de forma deliberada, aunque no lo hubiera razonado en el momento. Podría haber girado antes, haber tomado una avenida mejor iluminada que lo habría devuelto a zonas más transitadas. No lo había hecho. Parte de él comprendía que ese desvío era una extensión del estado en el que se encontraba, una manera de mantenerse en movimiento sin enfrentarse aún al silencio del hogar. Otra parte aceptaba el riesgo implícito con una serenidad que no provenía de la valentía, sino de la costumbre. Las risas se repitieron, esta vez más cercanas. Ya no eran un eco indistinto, sino voces concretas, masculinas, cargadas de una confianza agresiva que no buscaba compañía, sino reacción. Chuck redujo apenas la velocidad. No se escondió ni se hizo notar. Simplemente permitió que la distancia se acortara lo suficiente para comprender lo que estaba ocurriendo. Al girar levemente la cabeza, sin detener su marcha,
Alcanzó a ver las siluetas recortadas contra una pared manchada por el tiempo. Dos hombres ocupaban el espacio con una familiaridad inquietante, como si la acera les perteneciera. No gritaban, no gesticulaban de manera exagerada. Su dominio se expresaba de otra forma, en la manera de colocarse, en cómo bloqueaban el paso con el cuerpo sin necesidad de tocar a nadie. Frente a ellos, una pareja permanecía casi inmóvil. Chuck pudo distinguirlos con mayor claridad a medida que se acercaba. El joven era alto y delgado, de piel oscura, con los hombros tensos y la mandíbula apretada en un esfuerzo evidente por mantenerse sereno. No retrocedía, pero tampoco avanzaba. Su postura revelaba una atención constante a cada movimiento de los hombres que tenía delante, como si midiera cada centímetro de espacio que le quedaba. La mujer, a su lado, estaba ligeramente inclinada hacia él. No lloraba ni levantaba la voz. Su miedo se manifestaba de una manera más contenida, en la rigidez de sus manos, en la rapidez con la que sus ojos buscaban una salida que no se ofrecía. Se mantenía cerca de su acompañante, no solo por apoyo, sino porque separarse habría significado exponerse aún más. Chuck no se detuvo de inmediato. Se mantuvo a cierta distancia, observando sin intervenir, permitiendo que la escena se desarrollara lo suficiente como para entender su dinámica. Las risas de los hombres no eran espontáneas. Cada una parecía colocada en el momento justo para incomodar, para recordar a la pareja que estaban siendo observados y juzgados sin posibilidad de respuesta. No había insultos explícitos todavía, pero la intención era clara, y eso bastaba. Miró alrededor. La calle estaba prácticamente vacía. Algunas ventanas iluminadas a varios pisos de altura, cortinas cerradas, señales claras de que nadie iba a asomarse. El tráfico cercano era inexistente. El barrio, fiel a su naturaleza, se mantenía al margen. Chuck sintió cómo su atención se desplazaba por completo hacia el presente. La pesadez del día, el caso cerrado sin convicción, todo quedó en un segundo plano, aunque no desapareció del todo. Más bien se transformó en un trasfondo que daba sentido a lo que estaba viendo. Se planteó, aunque solo fuera durante un instante, la opción de seguir caminando. Podía hacerlo. Nadie se lo impediría. No había una obligación directa, ninguna responsabilidad formal que lo atara a esa escena. El mundo estaba lleno de situaciones similares, y él no podía ser la respuesta para todas. Esa idea cruzó su mente con la lógica fría de quien ha tenido que aceptarla muchas veces. Pero algo en el tono de las voces, en la forma en que los hombres utilizaban el espacio, hizo que esa posibilidad se desvaneciera casi de inmediato. No se trataba solo de intimidación. Era una afirmación de poder basada en la certeza de que no habría consecuencias. Chuck reconoció esa certeza porque la había visto antes, en distintos contextos, con distintos disfraces, y siempre le había resultado insoportable. Avanzó un poco más, lo suficiente para que su presencia dejara de ser periférica. No anunció su llegada ni cambió su expresión. Simplemente estaba allí, caminando por la misma acera, formando parte del mismo espacio. Ese simple hecho alteró el equilibrio de la escena de manera sutil, casi imperceptible al principio. Uno de los hombres lanzó una mirada rápida en su dirección, evaluándolo sin interés aparente. Sus ojos pasaron por Chuck como si fuera un elemento más del paisaje, alguien que no merecía atención. El otro ni siquiera se giró. Ambos parecían convencidos de que el control de la situación no podía ser cuestionado por una presencia solitaria. Chuck se detuvo entonces, a unos metros de distancia. No cruzó los brazos ni adoptó una postura desafiante. Su cuerpo permanecía relajado, pero había en él una quietud que no era pasiva. Observaba, calculaba, permitía que los segundos pasaran sin precipitar nada. Sabía que intervenir demasiado pronto podía escalar el conflicto de manera innecesaria. Sabía también que esperar demasiado podía permitir que la línea se cruzara de forma irreversible. La pareja lo notó enseguida. El joven desvió la mirada hacia él con una mezcla de sorpresa y cautela. No había esperanza abierta en sus ojos, solo una atención renovada, como si la aparición de un tercero introdujera una variable inesperada. La mujer, en cambio, sostuvo la mirada de Chuck durante un segundo más.
En ese breve instante, él percibió el miedo, pero también una súplica silenciosa que no necesitaba palabras. Los hombres se recolocaron ligeramente. No dieron un paso atrás, pero uno de ellos giró el torso, ampliando su campo de visión para incluir a Chuck. La risa cesó. El silencio que siguió fue más denso que cualquier insulto. En él se concentraba la expectativa de lo que vendría después. Chuck sintió cómo su cuerpo se alineaba de manera casi imperceptible. No era una preparación consciente para el conflicto, sino una respuesta natural a la posibilidad de que éste se produjera. Su respiración se mantuvo estable. Sus manos permanecían visibles, abiertas, sin gesto alguno que pudiera interpretarse como amenaza. En su mente, el día regresó por un instante. Las salas cerradas, las decisiones tomadas con cautela, las conclusiones aceptadas por cansancio más que por convicción. Todo aquello convergía ahora en ese tramo de acera mal iluminado. Comprendió que la pregunta que lo había acompañado desde la tarde no iba a resolverse con reflexión, sino con acción o con su ausencia. Dio un paso más, lento y deliberado, acortando la distancia sin invadirla del todo. No habló. No era necesario. Su presencia, ahora claramente identificable como un factor nuevo, comenzaba a ejercer una presión distinta sobre la escena. Los hombres ya no podían fingir que estaban solos. La noche, hasta ese momento contenida, parecía inclinarse hacia adelante, expectante. Chuck sabía que el equilibrio era frágil, que bastaría un gesto mal calculado para que todo se deslizara hacia algo más violento. También sabía que retroceder ahora significaría aceptar, una vez más, una línea cruzada sin respuesta. Se quedó donde estaba, firme, atento, consciente de que el siguiente movimiento, viniera de quien viniera, marcaría el verdadero inicio de lo que aquella noche tenía reservado. Chuck permaneció inmóvil durante unos segundos que parecieron estirarse más de lo debido. El silencio que había reemplazado a las risas no era una tregua, sino una pausa cargada de intención. Los dos hombres seguían ocupando el espacio con la misma seguridad de antes, pero algo había cambiado. Ya no estaban solos con su dominio. La presencia de un testigo que no se marchaba alteraba la geometría invisible de la calle. La luz de la farola más cercana caía de forma oblicua sobre los cuerpos, dejando rostros a medias en sombra. Chuck observó con atención la manera en que uno de los hombres desplazaba ligeramente el peso de un pie al otro, como si midiera la distancia exacta entre él y aquel recién llegado. El otro mantenía los hombros relajados, pero sus manos se abrían y se cerraban de manera casi imperceptible, un gesto que delataba una impaciencia contenida. La pareja seguía sin moverse. El joven respiraba con dificultad, no por cansancio, sino por el esfuerzo de mantenerse firme. Chuck percibió la tensión en su postura, en la forma en que mantenía el cuello erguido, evitando bajar la mirada. Era una resistencia silenciosa, frágil, pero todavía intacta. La mujer a su lado había reducido cualquier gesto al mínimo, como si temiera que incluso un movimiento innecesario pudiera provocar algo peor. Chuck dio un paso más hacia adelante, lo suficiente para que ya no hubiera duda de que estaba implicado. No se colocó entre los hombres y la pareja de manera directa. Eligió un ángulo ligeramente desplazado, dejando un espacio libre que, llegado el momento, podría convertirse en una vía de salida. Esa elección no fue casual. No buscaba protagonismo ni confrontación inmediata, sino modificar el equilibrio sin romperlo de golpe. Uno de los hombres ladeó la cabeza y lo miró de frente por primera vez. Su expresión no era de sorpresa, sino de fastidio. Había en sus ojos una mezcla de curiosidad y desprecio, la mirada de alguien acostumbrado a que nadie interfiera. Dijo algo en voz baja, apenas audible, más como advertencia que como pregunta. Chuck no respondió. No desvió la mirada ni endureció el gesto. Simplemente sostuvo la calma, permitiendo que el silencio hiciera su trabajo. El otro hombre soltó una risa breve, seca, sin humor. Dio un paso lateral, reduciendo aún más el espacio de la pareja, como si quisiera dejar claro que la escena seguía bajo su control. Chuck registró ese movimiento con claridad. No era un ataque directo, pero sí una declaración. La presión aumentaba de forma calculada.
En ese instante, Chuck sintió cómo la tensión acumulada desde la mañana se reorganizaba dentro de él. No desaparecía, pero encontraba un cauce distinto. Las dudas que lo habían acompañado durante horas se comprimían ahora en una certeza más simple. Allí, en esa calle, el límite era visible, tangible. No se trataba de interpretaciones legales ni de conclusiones ambiguas. Era una línea clara, marcada por la intimidación y el miedo ajeno. El hombre que había hablado antes avanzó medio paso hacia Chuck. No levantó los puños ni alzó la voz. Extendió una mano, no para tocarlo todavía, sino para invadir su espacio, para empujarlo simbólicamente fuera de la escena. Fue un gesto pequeño, pero cargado de intención. Chuck supo que ese movimiento era una prueba. Querían ver si retrocedía, si dudaba, si aceptaba el mensaje implícito. No retrocedió. Su respuesta fue mínima y precisa. Dio un paso hacia el lado, cerrando el ángulo del gesto sin chocar directamente. El movimiento fue tan fluido que, durante una fracción de segundo, pareció que nada había ocurrido, pero el efecto fue inmediato. La mano del hombre quedó descolocada, sin el espacio que esperaba ocupar. La sorpresa cruzó su rostro antes de convertirse en irritación. El segundo hombre reaccionó al instante, avanzando un poco más, esta vez con el cuerpo inclinado hacia adelante. La pareja quedó prácticamente contra la pared. Chuck percibió el cambio en la respiración del joven, la forma en que su pecho se elevaba con mayor rapidez. Supo que el margen de espera se estaba agotando. El primer hombre intentó recuperar el control con un empujón seco, más fuerte que el gesto anterior. Fue ahí donde la situación se definió. Chuck no pensó en términos de ataque o defensa. Su cuerpo respondió con la economía de movimientos de alguien que había aprendido a no desperdiciar energía. Desvió el empujón con un giro corto del torso y un ajuste del pie, utilizando el propio impulso del hombre para romper su equilibrio. El impacto no fue espectacular, pero sí contundente. El hombre perdió estabilidad y cayó contra el pavimento con un sonido áspero que resonó en la calle vacía. No fue un golpe diseñado para castigar, sino para detener. El mensaje quedó claro en el mismo instante en que el cuerpo tocó el suelo. El silencio se quebró de forma abrupta. El segundo hombre se quedó inmóvil durante un segundo, incapaz de procesar lo ocurrido. La pareja observaba la escena con una mezcla de incredulidad y alivio, como si el tiempo se hubiera detenido justo cuando esperaban lo peor. Chuck soltó al hombre caído en cuanto comprobó que no había peligro inmediato. Dio un paso atrás, recuperando la distancia inicial, como si quisiera subrayar que la acción había terminado ahí. No levantó la voz ni adoptó una postura triunfal. Su expresión permanecía inalterada, casi neutra. El hombre en el suelo intentó incorporarse, confuso, más herido en su orgullo que en su cuerpo. Su compañero retrocedió instintivamente, evaluando de nuevo la situación. La confianza que había sostenido la escena hasta ese momento se había resquebrajado. Chuck lo vio en sus ojos, en la forma en que evitaban ahora su mirada. Sin decir una palabra, Chuck giró ligeramente el cuerpo, abriendo con claridad el espacio para que la pareja se marchara. El gesto fue sencillo, pero inequívoco. El joven no dudó. Colocó una mano en la espalda de la mujer y la guió hacia el extremo de la calle con pasos rápidos, aunque todavía inseguros. No se detuvieron a dar las gracias ni a mirar atrás. La urgencia de alejarse era más fuerte que cualquier otra cosa. Chuck esperó a que desaparecieran de su campo de visión antes de volver a centrar su atención en los hombres. El que había caído ya estaba de pie, apoyado contra la pared, respirando con dificultad. El otro lo sostenía por el brazo, murmurando algo que sonaba más a frustración que a amenaza. Chuck sostuvo la mirada del segundo durante unos segundos más de lo necesario. No había desafío en sus ojos, solo una advertencia silenciosa. No añadió nada más. Se dio la vuelta y comenzó a caminar en dirección contraria, sin apresurarse, sin comprobar si lo seguían. Sabía que mirar atrás solo alimentaría una tensión que no quería prolongar. Cada paso que daba alejándose del lugar ayudaba a cerrar el episodio, aunque no terminara de disipar una sensación persistente de inquietud. Mientras avanzaba, la descarga de adrenalina se iba diluyendo lentamente. Sus músculos se relajaban de forma gradual, dejando paso a una conciencia más amplia del entorno. La calle recuperaba su quietud anterior, como si nada hubiera ocurrido.
Esa normalidad repentina resultaba engañosa. Chuck comprendió que había intervenido de la única forma que le resultaba aceptable, pero también supo, con una certeza incómoda, que el enfrentamiento no se resolvería tan fácilmente. Había interrumpido algo que los hombres daban por seguro, y ese tipo de interrupciones rara vez quedaban sin respuesta. Siguió caminando, alejándose del barrio sombrío, con la sensación de que la noche había tomado nota de su decisión. No podía prever cómo ni cuándo, pero intuía que aquel cruce de miradas y movimientos no sería el final. Solo había sido el primer límite marcado, y el eco de ese gesto aún no había terminado de extinguirse en el aire. Chuck se alejó de la calle sin acelerar el paso, permitiendo que la distancia hiciera su trabajo. Cada metro recorrido parecía absorber una parte de la tensión que había quedado suspendida tras el enfrentamiento, aunque no lograba disiparla por completo. La ciudad volvía a desplegarse ante él con una normalidad casi ofensiva, como si no acabara de ser escenario de un límite impuesto a la fuerza. Las fachadas continuaban ahí, inmóviles. Las farolas seguían iluminando el pavimento con la misma indiferencia. Nada indicaba que algo se hubiera quebrado unos minutos antes. A medida que avanzaba, el sonido de sus propios pasos se convirtió en el único ritmo constante. Su respiración se estabilizó, profunda y regular, pero el cuerpo mantenía una alerta residual, una vigilancia que no se apagaba de inmediato. Conocía bien esa sensación. No era miedo ni euforia, sino la consecuencia natural de haber intervenido cuando la línea ya estaba demasiado cerca de romperse. La adrenalina no desaparecía de golpe, se retiraba con cautela, dejando detrás un silencio interior cargado de ecos. Se permitió repasar brevemente lo ocurrido, no como un reproche ni como una justificación, sino como una evaluación fría. Había actuado con la mínima fuerza necesaria, había abierto una salida clara para la pareja y se había marchado sin prolongar el conflicto. En términos prácticos, el episodio estaba cerrado. Sin embargo, sabía por experiencia que algunos encuentros no terminaban cuando las personas se separaban, sino cuando las consecuencias encontraban su propio cauce. El barrio fue quedando atrás poco a poco. Las calles se ensancharon, las luces se hicieron más frecuentes y el olor a humedad y abandono dio paso a una mezcla más neutra de asfalto y aire nocturno. Chuck notó el cambio casi con alivio. No porque creyera que el peligro hubiera desaparecido del todo, sino porque el entorno dejaba de presionar sus sentidos con señales constantes de alerta. Al doblar una esquina, distinguió a lo lejos el refugio de una parada de autobús. La estructura metálica, iluminada por una luz blanca y parpadeante, parecía un punto fijo en medio del flujo irregular de la ciudad. No había nadie esperando. El banco estaba vacío y el panel con los horarios mostraba una sola línea activa para lo que quedaba de noche. Chuck redujo el paso y se dirigió hacia allí sin prisa, como si la pausa fuera parte natural del trayecto. Se apoyó levemente en uno de los pilares del refugio y dejó que el tiempo transcurriera sin forzarlo. La sensación de haber salido de un espacio cargado se hizo más evidente ahora, cuando nada reclamaba su atención inmediata. Por primera vez desde que había salido del edificio horas atrás, se permitió un grado mínimo de descanso mental. No bajó la guardia, pero dejó de tensarla. Pensó en la pareja, en cómo habían desaparecido por la calle sin mirar atrás. Se preguntó si llegarían a casa sin más incidentes, si el miedo terminaría diluyéndose con el paso de los minutos o si se quedaría con ellos durante más tiempo. Sabía que no podía controlar eso. Aún así, la idea de haber interrumpido el curso de aquella noche, aunque solo fuera durante unos instantes, le proporcionaba una forma discreta de alivio. El recuerdo del caso de la mañana regresó, pero esta vez con una tonalidad distinta. No se trataba de una comparación directa, sino de un contraste. Allí había aceptado una resolución que dejaba un vacío difícil de nombrar. En la calle había actuado sin necesidad de explicaciones ni procedimientos. Ninguna de las dos situaciones anulaba a la otra, pero juntas componían una imagen más completa de sus propios límites. El sonido de un motor acercándose rompió la quietud. A lo lejos, los faros de un autobús avanzaban por la avenida, cortando la oscuridad con un haz constante. Chuck se enderezó apenas, no por urgencia, sino por hábito. Observó cómo el vehículo se aproximaba,
cómo disminuía la velocidad hasta detenerse frente a la parada. Las puertas se abrieron con un suspiro mecánico, y el interior iluminado quedó al descubierto. Subió sin mirar atrás, asintiendo brevemente al conductor. El gesto fue automático, casi invisible. Dentro, el autobús estaba casi vacío. Un par de pasajeros dispersos ocupaban asientos distantes entre sí, cada uno encerrado en su propio cansancio. Chuck avanzó por el pasillo y eligió un asiento a media distancia de las puertas, ni demasiado expuesto ni completamente apartado. Se sentó con calma, apoyando las manos sobre los muslos, dejando que el movimiento del vehículo se encargara del resto. Cuando el autobús retomó la marcha, la vibración suave del motor y el balanceo leve comenzaron a ordenar sus pensamientos. Las luces exteriores pasaban como fragmentos difusos por las ventanas, mientras el interior mantenía una claridad constante, casi clínica. Chuck observó a los otros pasajeros sin fijarse en ninguno en particular. Una mujer con la cabeza apoyada contra el cristal, los ojos cerrados, un hombre absorto en la pantalla de su teléfono, dos jóvenes en la parte trasera que murmuraban entre ellos con voces apagadas. Nadie parecía consciente de lo que había ocurrido unas calles más atrás. Durante varios minutos, la sensación dominante fue la de un cierre provisional. El enfrentamiento había quedado atrás, contenido en un espacio que ya no ocupaba. Chuck se dejó llevar por esa impresión, aceptando la posibilidad de que la noche terminara de manera discreta, sin más sobresaltos. Era una idea reconfortante, aunque no terminara de convencerlo del todo. El autobús se detuvo en la siguiente parada. Las puertas se abrieron y se cerraron de nuevo sin que nadie subiera ni bajara. El sonido metálico resonó un poco más de lo habitual en el silencio del interior. Chuck no reaccionó, pero algo en ese eco despertó una atención renovada. No era una alarma clara, sino una intuición leve, como un murmullo que aún no había tomado forma. Miró de reojo el reflejo en la ventana, repasando el interior sin girar la cabeza. Todo parecía igual. Sin embargo, la inquietud persistía, sutil pero constante. Había aprendido a no ignorar esa sensación, incluso cuando no podía señalar una causa concreta. Se mantuvo atento, respirando con calma, permitiendo que el trayecto continuara sin intervenir en él. El autobús avanzó por calles cada vez más tranquilas. Las paradas se espaciaban y el número de pasajeros disminuía lentamente. En algún punto del recorrido, Chuck se permitió pensar que quizá había exagerado su propia percepción, que la tensión residual era solo eso, un residuo que acabaría disipándose por sí solo. Entonces, en una parada más adelante, las puertas se abrieron de nuevo y varias figuras subieron juntas. Chuck las reconoció antes incluso de que su mente formulara el pensamiento. Las cabezas rapadas, la forma de moverse, la familiaridad con el espacio ajeno. No necesitó verles el rostro con claridad para saber quiénes eran. El recuerdo del pavimento áspero, del cuerpo perdiendo el equilibrio, se superpuso al presente con una precisión incómoda. Las figuras avanzaron unos pasos dentro del autobús y se detuvieron, como si evaluaran el terreno. Chuck permaneció sentado, inmóvil, sin cambiar la expresión. No los miró de frente. Sabía que el reconocimiento ya se había producido, que no necesitaba confirmarse con gestos evidentes. Bastó un cruce fugaz de miradas reflejadas en el cristal para que la certeza se instalara. La calma aparente se resquebrajó en silencio. Los hombres se distribuyeron por el pasillo y los asientos cercanos con una naturalidad estudiada. Algunos se sentaron, otros permanecieron de pie, apoyados en las barras metálicas. No hablaban en voz alta, pero sus movimientos estaban coordinados de una forma que no dejaba lugar a dudas. Aquello no era casualidad. Chuck ajustó apenas la posición de los pies, asegurándolos contra el suelo. No se preparaba para una confrontación inmediata, sino para la observación. Analizó el espacio, la distancia entre asientos, la ubicación de los pasajeros restantes. El autobús seguía avanzando, ajeno a la tensión que comenzaba a concentrarse en su interior. Nadie más parecía comprender del todo lo que estaba ocurriendo, pero la atmósfera había cambiado. El murmullo de los jóvenes se apagó. La mujer del asiento delantero abrió los ojos y miró hacia el pasillo con cautela. El conductor continuaba con la vista fija en la carretera, sin girarse. Chuck mantuvo la mirada al frente,
consciente de que la noche aún no había cerrado su círculo. La pausa que había creído definitiva no era más que un intervalo. La línea que había trazado en la calle se extendía ahora hacia un espacio más estrecho, más controlado, donde cada movimiento tendría un peso distinto. El autobús siguió su ruta, arrastrando consigo a todos los que viajaban en su interior, mientras la tensión se asentaba con lentitud, como una sombra que vuelve a encontrar su lugar. El autobús continuó avanzando como si nada hubiera cambiado, obediente a su ruta nocturna, indiferente a la tensión que se iba acumulando en su interior. El zumbido constante del motor y el leve balanceo al tomar las curvas creaban una sensación engañosa de normalidad. Sin embargo, para Chuck, aquella normalidad ya no existía. La había sentido romperse en el instante exacto en que las figuras subieron juntas y ocuparon el espacio con una seguridad que no dejaba lugar a dudas. Permaneció sentado, con la espalda recta y las manos apoyadas de forma relajada sobre los muslos. No había rigidez en su postura, pero tampoco abandono. Cada músculo estaba disponible, atento, sin tensión innecesaria. Su mirada se mantenía al frente, aunque su percepción abarcaba mucho más. Utilizaba los reflejos del cristal para seguir los movimientos a su alrededor, registrando cada desplazamiento, cada pausa calculada. Los hombres no se acercaron de inmediato. Esa demora era parte del juego. Se repartieron por el autobús con una naturalidad estudiada, ocupando asientos estratégicos, apoyándose en las barras metálicas, como si simplemente intentaran mantener el equilibrio. Chuck reconoció ese patrón con claridad. No buscaban un enfrentamiento impulsivo. Querían encerrar, reducir, hacer sentir la presión antes de actuar. El espacio comenzó a transformarse. El pasillo que unos minutos antes parecía amplio y neutro, empezó a estrecharse, no por su estructura física, sino por la forma en que los cuerpos lo reclamaban. Un hombre se sentó en el asiento frente a Chuck, girando el torso de modo que sus rodillas invadían el pasillo. Otro permaneció de pie a unos pasos, bloqueando parcialmente el avance hacia la parte delantera del autobús. Un tercero se colocó detrás, lo suficientemente cerca como para que Chuck percibiera su presencia sin necesidad de girarse. Los demás pasajeros sintieron el cambio, aunque no supieran explicarlo. El murmullo que aún sobrevivía en el fondo del vehículo se apagó por completo. La mujer que había estado dormitando se incorporó ligeramente, sujetando su bolso con más fuerza. Los jóvenes se miraron entre sí, inquietos, y luego desviaron la vista, como si evitar el contacto visual pudiera mantenerlos al margen de lo que se estaba gestando. Chuck evaluó cada detalle con una calma meticulosa. Localizó la cámara instalada cerca del techo, su pequeño indicador rojo encendido de manera constante. Tomó nota de la posición del conductor, rígido, concentrado en la carretera, quizá consciente de que algo no encajaba, pero sin pruebas suficientes para intervenir. Calculó distancias, ángulos, el margen de movimiento que aún conservaba. Uno de los hombres soltó una risa baja, casi un resoplido, más cercana a la provocación que al humor. No dijo nada, pero el sonido fue suficiente para tensar aún más el ambiente. Chuck no reaccionó. Sabía que buscaban eso, una respuesta que legitimara lo que pretendían hacer a continuación. El silencio, en ese momento, era su mejor aliado. El autobús se detuvo en otra parada. Las puertas se abrieron y dejaron entrar una bocanada de aire frío. Durante un segundo, Chuck consideró la posibilidad de levantarse y bajar. La idea fue descartada casi de inmediato. Abandonar el autobús no significaría el fin del conflicto. Solo su traslado a un espacio menos controlado, con menos testigos y más variables imprevisibles. Permanecer allí, por incómodo que resultara, era la opción más segura para quienes no estaban implicados. Las puertas se cerraron y el vehículo retomó la marcha. Fue entonces cuando el cerco se hizo más evidente. El hombre frente a Chuck se inclinó ligeramente hacia adelante, invadiendo aún más su espacio. Otro dio un paso corto, reduciendo el pasillo hasta convertirlo en una línea estrecha. No había contacto físico todavía, pero la intención era clara. Querían hacerlo reaccionar, empujarlo a romper la calma que él sostenía con esfuerzo. Chuck ajustó la posición de los pies, apoyándolos con firmeza en el suelo. El gesto fue mínimo, casi invisible, pero le devolvió una sensación de anclaje. Su respiración se mantuvo lenta y profunda.
No había ira en su interior, solo una concentración absoluta. Comprendía que el momento se acercaba y que cuando llegara no habría margen para el error. Uno de los hombres habló por primera vez, en voz baja, lo suficiente para que solo quienes estaban cerca pudieran oírlo. El tono no era agresivo, sino cargado de una ironía densa, como si se tratara de una broma privada. Chuck no respondió, ni siquiera giró la cabeza. La falta de reacción provocó un cambio sutil en el grupo. La paciencia comenzó a resquebrajarse. El hombre situado detrás avanzó un paso más. Chuck sintió el movimiento antes de verlo, percibió el desplazamiento de aire, la cercanía física. El pasillo ya no existía como tal. Estaba rodeado por presencias que pretendían imponer su dominio a través de la proximidad. Durante un instante, todo pareció suspendido. El autobús avanzaba, los pasajeros contenían la respiración y el tiempo se estiraba hasta volverse casi irreal. Chuck supo que ese era el punto exacto en el que la situación se definiría. Si permitía el siguiente paso sin respuesta, el control cambiaría de manos de forma irreversible. El empujón llegó sin previo aviso, seco y directo, dirigido a su hombro. No fue un golpe violento, sino un gesto diseñado para marcar territorio, para forzarlo a reaccionar. Ese contacto fue la señal que había estado esperando. Chuck se movió en el mismo instante, sin explosividad, pero con una precisión absoluta. Se levantó parcialmente del asiento, utilizando el impulso del empujón para girar el torso y desviar la fuerza. El hombre que había iniciado el contacto perdió el equilibrio al encontrarse con un vacío inesperado. Chuck aprovechó ese desajuste para inmovilizarle el brazo contra la barra metálica, con un movimiento corto y controlado. El sonido del impacto resonó en el interior del autobús, más fuerte de lo que habría sido en un espacio abierto. Los pasajeros reaccionaron con un sobresalto colectivo. Algunos se encogieron en sus asientos, otros ahogaron un grito. La calma aparente se rompió de manera definitiva. Los demás hombres avanzaron de inmediato, impulsados por el instinto y la rabia. Ese fue su error. El espacio reducido que creían una ventaja se convirtió en un obstáculo. Chuck se movió con eficacia, utilizando los asientos y las barras para limitar sus trayectorias. Un empujón dirigido se convirtió en una colisión entre ellos mismos. Un intento de agarrarlo terminó con uno de los hombres golpeando el respaldo de un asiento. Chuck mantenía el conflicto concentrado, evitando que se propagara hacia los pasajeros. Cada movimiento estaba pensado para desplazar la amenaza, no para ampliarla. Cuando uno de los hombres llevó la mano hacia su bolsillo, el gesto fue suficiente. Chuck cerró la distancia en un instante, atrapando la muñeca con una presión exacta que hizo que el otro cayera de rodillas, soltando un grito ahogado. El líder, el mismo que había mostrado desprecio en la calle, se detuvo. La expresión en su rostro ya no era de desafío, sino de incredulidad. El control que creía tener se desmoronaba frente a sus ojos, y el autobús, ese espacio que habían elegido para reafirmarse, se había vuelto en su contra. Chuck sostuvo la muñeca del hombre arrodillado unos segundos más, lo suficiente para asegurarse de que no habría un nuevo intento. Luego lo soltó con cuidado, permitiendo que se desplomara contra el asiento. Su respiración seguía siendo estable. No había prisa ni exceso en sus gestos. El silencio que siguió fue pesado, denso. Los hombres evitaban ahora su mirada, reajustando su postura con torpeza, conscientes de que habían perdido la iniciativa. El autobús continuaba su ruta, imperturbable, como si aquel estallido de violencia controlada no fuera más que una irregularidad menor en su trayecto. Chuck volvió a sentarse despacio, recuperando su lugar. El mensaje estaba claro. No era una invitación a continuar, sino una conclusión. La línea había sido cruzada y restablecida, esta vez de manera definitiva. El autobús no se detuvo de inmediato. Continuó avanzando por la ruta nocturna con la misma regularidad mecánica, como si lo ocurrido en su interior no mereciera alterar el curso previsto. El motor mantenía su zumbido constante, las luces del techo seguían iluminando el pasillo y los asientos con una claridad implacable. Esa normalidad forzada, casi artificial, pesaba más que el conflicto mismo. Era el recordatorio de que, una vez cruzada la línea, el mundo no se detenía para asimilarlo. Chuck permaneció sentado unos instantes más de lo necesario. No por cansancio, sino por cálculo. Su cuerpo seguía alerta, atento a cualquier cambio.
aunque la amenaza inmediata había desaparecido. Lo percibía en el ambiente, en la forma en que los hombres evitaban ahora su mirada, en cómo sus posturas se habían vuelto defensivas, retraídas. Ya no ocupaban el espacio, lo toleraban. El dominio que habían intentado imponer se había desmoronado sin necesidad de palabras. Se incorporó despacio, apoyando una mano en la barra metálica, para estabilizarse mientras el autobús tomaba una curva suave. El simple gesto atrajo la atención de todos. Algunos pasajeros se tensaron, temiendo una nueva escalada. Chuck lo percibió, pero no se apresuró a tranquilizarlos con palabras. No hacía falta. Su forma de moverse, controlada y medida, decía más que cualquier explicación. Uno de los hombres soltó una risa breve y forzada, un sonido hueco que no encontró eco en nadie. Otro murmuró algo ininteligible, más una descarga de frustración que una amenaza real. Chuck no respondió. No buscaba humillar ni prolongar la escena. El conflicto había terminado en el momento en que la intención de violencia había sido neutralizada. El hombre que había quedado de rodillas se incorporó con dificultad, protegiéndose la muñeca. Sus compañeros se agruparon de forma instintiva, no para atacar, sino para apoyarse mutuamente.